Mil mensajes. Hoy estamos con el número 336. Este número nos trae un mensaje, un contenido que debemos revisar. ¿Por qué? Porque su presencia en nuestras vidas generalmente se asocia con cosas muy negativas, aunque algunos elementos, y eso lo vamos a ver después, con esta presencia inclusive se pueden aprovechar para lograr imposible, por ejemplo. Para lograr lo que la gente cree imposible, bueno, si tenemos esto, pero lo tenemos, como diría un astrólogo, con muy buen aspecto, bien aspectado, sería muy bueno, porque hablamos hoy de las obsesiones. Y aunque ya la palabra nos remite a un hecho muy particular de ideas fijas en la mente, bueno, nosotros también lo podemos asociar con esa misma característica de ideas fijas, pero si esas ideas fijas son de tipo positiva y de tipo constructiva, inclusive de tipo placenteras, pueden aprovecharse muy bien. Pero de todas maneras, cuando tenemos una obsesión, podemos catalogarlo y así lo hacemos nosotros en nuestra teoría psicológica, la asociamos mucho con la perseverancia. Es decir, todo lo que es obsesivo porque aparte de una idea fija en la mente, probablemente tiene manifestaciones emocionales, tiene manifestaciones, por supuesto, de tipo conductual, pero además persiste, permanece en el tiempo. Y esto es lo que podemos llamar obsesión. Ahora, ¿cómo lo enfocamos nosotros en relación con la perseverancia, que es una característica con las cuales hacemos los mapas de tipos psicológicos de todos los seres humanos o de los grupos, y entonces entendemos por perseverancia la capacidad que tiene esa personalidad para mantener el objetivo a lograr a pesar de las dificultades y de lo que suceda. Y por supuesto, hay una perseverancia buena y hay una perseverancia mala. Vamos a ver cómo queda la obsesión dentro de todo este esquema teórico para enfrentar esto, que realmente es una causa muy importante de sufrimiento humano, porque mucha gente que tiene obsesiones viven con un gran dolor, con un gran sufrimiento, y esto lo vamos a revisar cuando veamos la parte de relación con las emociones. De todas maneras, cuando nosotros pensamos en esa perseverancia, como esa capacidad para mantener realmente el objetivo a lograr, encontramos que hay una pequeña diferencia y que lo hemos hecho en forma muy sutil, pero que lo encontramos inclusive con mucha importancia de tipo clínica, que es, si la gente es perseverante, la gente puede ser perseverante en dos aspectos. Probablemente cumpla los dos, pero podemos encontrar gente que es perseverante en el método para llegar al objetivo, y hay otras personas que por el contrario son perseverantes en el objetivo en sí, no importando el método. Me explico, creo que en mejor forma, cuando nosotros podemos hacer perseverancia, cualquiera de nosotros, en el método, es decir, encontramos una vía para lograr algo, un objetivo determinado, y nos quedamos en ese método y queremos hacerlo con ese método. Lo más importante es que cuando se comprende que a lo mejor el mejor método que tenemos para acercarnos a ese objetivo no es el que estamos usando, y que por innovación o por mejores conocimientos hay otros métodos para lograrlo. Y esto recibe el nombre de compulsión, y nosotros realmente pensamos que la gente, las personalidades compulsivas, lo que hacen es permanecer constantemente con el método, y entonces va a ser gran parte de las compulsiones son de tipo conductual, es decir, es la forma en como yo quiero lograr el objetivo. A lo mejor el objetivo ya no importa, pero yo sigo mi compulsión y sigo mi forma de hacer una determinada cosa, y que se transforma en una idea fija. Ya vamos a ver que tiene, por supuesto, una expresión conductual y que va a tener efectos emocionales importantes.
Entonces, lo compulsivo es, por llamarlo de alguna manera, lo perseverante del método. Pero hay otro elemento que es lo que realmente llamamos nosotros obsesión en nuestro esquema, que es cuando la gente persiste en el objetivo a lograr, quizás no importándole el método, pero ese objetivo a lograr, yo quiero lograr tal cosa. Y aquí entonces es donde viene que si esto es positivo, realmente es muy importante si lo asumimos con mucha tranquilidad, con mucha capacidad y con mucha, inclusive, sin que sea una contradicción, con mucha flexibilidad, entonces podemos entender que que es para nosotros la obsesión, para todo el mundo no es esto, la obsesión es mantener, ser perseverante en el logro de un objetivo. Y cuando nosotros entonces hablamos de este tipo de obsesión, de esta idea fija para lograr un objetivo, entonces notamos que mucha gente falla cuando ese objetivo por el cual está siendo perseverante, está obsesionado, realmente no funciona o ya no es un objetivo importante en la vida o ya pasó el tiempo o ya se tienen otros objetivos mucho más importantes. Y aquí nos encontramos entonces a las personalidades que podemos catalogar con nosotros repito, con nuestra teoría, es la gente obsesiva. Y entonces, ¿qué se transformará? Una gente que tenga una compulsión, una forma de hacer la cosa para llegar a lograr el objetivo y al mismo tiempo sea obsesiva. Un obsesivo compulsivo quiere lograr lo mismo haciendo lo mismo todo el tiempo. Y esto realmente nos llama la atención porque hay gente que son nada más compulsivas, siguen un método sin importarles si logra o no logra el objetivo, pero lo importante es el método, o son personas de tipo obsesivas que les importa el objetivo, no les importa el método. Y esto, que a lo mejor es difícil de comprender en un primer momento, pero que cuando se llega a unas conclusiones básicas resultan muy interesantes y muy importantes para nuestra vida, para la vida de las obsesiones. Para terminar este mensaje número 336, pensamos que además las obsesiones se pueden mezclar con todas las emociones y que esa parte ya de tipo racional, que es el logro de ese objetivo, sea válido o no, el aspecto conductual, que es la forma de hacer realmente, se va a mezclar con una emoción y que generalmente está asociada a diferentes emociones. Por ejemplo, y yo sé que esto les va a extrañar muchísimo, pero casi todas las obsesiones se relacionan con el miedo, pero hay obsesiones en la alegría, es decir, hay obsesiones que generalmente pueden brindar mucha alegría, en donde la gente, mientras esté cumpliendo de acuerdo con nuestro esquema, siendo perseverante o siendo perseverante por medio de la compulsión o de la obsesión, está tranquila, está en su aspecto y está enfocado. Puede ser también que tenga mucha tristeza y esta tiene, por supuesto, son elementos de gran costo emocional porque la tristeza, si se lleva por esa parte depresiva y no por la reflexiva, va a tener muchos elementos de dolor en el individuo y se van a completar con un cuadro de dolor. Que también es importante enfocar las obsesiones con la ira. Y en estas obsesiones con la ira pueden salir de verdad algunas cosas terribles, como esos procesos autodestructivos y esos procesos destructivos del otro o autodestructivos que de verdad cuando uno va a evaluar se transforma en un cuadro de una perseverancia obsesiva, compulsiva o con las dos. Y por último, con el miedo. Y entonces se generan y se hace una asociación muy generalmente, que las obsesiones son miedos, pero las obsesiones son, ya vimos, mucho más que los miedos. Estos miedos, estas obsesiones de logro, estas obsesiones en donde inclusive se aceptan las compulsiones, que sería la perseverancia de método, van a generar la búsqueda de una tranquilidad, de una seguridad, y que por lo tanto, mientras no se consigue ese objetivo y no se logra ese objetivo,
se va a generar dentro de la personalidad mucho miedo. Este es un tema interesante, quizás me lo llevé mucho a la parte de tipo psicológica y sobre todo de trastornos psicológicos por los trastornos para nosotros de la perseverancia que tienen la compulsión, tienen la obsesión, pero realmente es un cuadro que puede estar y que además, cuando hablamos al comienzo, puede ser muy positivo. Las obsesiones, lograr el objetivo a pesar de todos los elementos que estén en contra, realmente sí, nos acompaña la felicidad, si nos acompaña un buen esquema, además de tipo conductual, si somos lo suficientemente flexibles para comprender los cambios de método, realmente podemos entender mucho a que muchas grandes cosas que se han hecho en la vida son precisamente producto de las obsesiones que tuvo alguien. Entendido, por supuesto, como la capacidad para lograr un objetivo a pesar de todas las adversidades que se dieron en el camino. Este es el número 336, es un número, repito, muy interesante. Probablemente usted tendrá, si le interesa el tema, que oír nuevamente esta comunicación, pero mientras tanto lo dejamos con un hermoso cuadro de Milita Tinoco. Este cuadro usted lo puede ver, y aquí me muevo ya para que vean las dos áreas del cuadro. Lo pueden ver en el Patio Latinoamericano del Arte, y en el Patio Latinoamericano del Arte, junto con Emilita Tinoco, hay otros grandes pintores nacionales que pueden ser de verdad de su agrado. Esto queda en la Avenida Los Mangos, Urbanización La Florida, en una esquina blanca que está en el cruce con la segunda transversal de esta urbanización caraqueña. Ahí está el Patio Latinoamericano del Arte. Les sugiero que vayan allá y disfruten mucho de las pinturas y las esculturas. Y nosotros, mientras tanto, le dejamos con esto realmente importante de las obsesiones. ¿Son negativas siempre? ¿Pueden ser positivas? Esa es nuestra gran inquietud al hacer este mensaje, el número 336. Lo dejo con el cuadro de Emilita Tinoco.